Ucrania logra una hazaña aún más audaz con el espectacular bombardeo de un centro de distribución crucial a nivel nacional en el interior del territorio de la Federación de Rusia. Estamos aquí, no muy lejos de Moscú, y somos testigos de una extensión de la guerra tanto por la geografía como por el nombre. Xavier Teitelman, usted es el más capacitado para explicar hasta qué punto los ucranianos logran una jugada magistral al atacar uno tras otro estos centros Wildberries. De hecho, hay que empezar por eso. ¿Por qué Wildberries? Es una empresa que es un poco como el Amazon ruso, que vende equipos militares. Tienen una sección especial para la operación militar especial. Venden componentes para drones, sistemas ópticos y mucho equipo individual para los combatientes. Y sus centros también se utilizan entonces para la logística militar rusa. Y además, es una empresa que genera 75.000 millones de euros en ingresos al año. Eso representa el 3% del PIB ruso. 4 millones de rusos viven de Wildberries. Entonces, cuando esta empresa se derrumbe, porque ahora ya no tiene ninguna opción real de salir, obviamente va a causar muchísima conmoción en la sociedad rusa. Esta empresa va a quebrar. Tiene una deuda de 15.000 millones de dólares. Así que incluso los bancos tendrán que ser recapitalizados. Eso le va a costar muchísimo dinero al Estado ruso, y no solo a esta empresa. Así que el hecho de golpearlos entra un poco en la lógica después de las refinerías, las capacidades de exportación, los barcos rusos. Ahora está Wildberries y mañana seguramente habrá otros objetivos. Usted dice 4 millones de empleados. 4 millones de personas que viven directa o indirectamente de Wildberries. Parece una locura. Es decir, intentamos mentalmente regresar a la época de la Unión Soviética. Hablamos de una potencia nuclear, una superpotencia nuclear, pero que tiene una fragilidad tal que ahora está recibiendo golpes increíbles. Y aquí estamos en el corazón de Moscú, en la zona que se supone es la mejor protegida. Los ucranianos lanzaron cientos y cientos de drones al mismo tiempo. Se habla de 600 drones hoy, así que no todos dirigidos a este objetivo porque varios almacenes fueron atacados al mismo tiempo. Y lo más loco es que estamos al menos a 3-4 horas de vuelo. Es decir, estos drones que siguen pudiendo operar casi libremente ahora en el sur de Rusia, vuelan durante 3 horas sin ser detectados, sin ser interceptados porque los rusos, sus medios tradicionales no son lo suficientemente eficaces. Sus sistemas de interceptación no ven pasar los drones ucranianos porque ahora hay un cierto nivel de furtividad que se ha logrado. Sus aviones de combate no son lo suficientemente numerosos para interceptar cientos de objetivos al mismo tiempo. Y además, no han desarrollado los interceptores que tienen los ucranianos, que son el medio más eficaz. Detengámonos un momento en la imagen. Esa columna de humo gigantesca que se eleva a no sé cuántos kilómetros, cientos de kilómetros. ¿Por qué medio se logra eso? Bueno, está la masa de drones, ¿verdad? Cientos y cientos de drones que llegaron simultáneamente. Entonces, para empezar, eso significa que estos almacenes no tienen un sistema de extinción de incendios. Porque desde el momento en que hay sistemas en los techos para apagar, seguramente las normas no son necesariamente las que deberíamos tener a nivel internacional. Ese es el primer punto. O que llegaron muchos drones. Pero entonces, aunque haya muchos drones, en algún momento eso debe ser abrumado por la cantidad. Así que ahí, efectivamente, las existencias que están adentro no están correctamente protegidos. Los ucranianos llegan con drones kamikazes, que son los drones más simples. Son los FP-1, que son los drones de Firepoint, y cuestan aproximadamente $55.000. Hay algunas versiones que ahora llegan hasta 2.500 kilómetros de distancia. Entonces, si solo tienen que recorrer 800 kilómetros es casi fácil para ellos. Pero lo que hay que entender es la coordinación de sus drones de bombardeo con otros drones. Da vértigo ver estas imágenes. En estos programas a menudo puedo dar fe de que los generales franceses ven esto y se preguntan, ¿qué pasaría si fuera en Francia? Es decir, si en lugar de que sean esos centros allá lejos, a 1.000 kilómetros en Moscú, fueran en los alrededores de París, o de Marsella, o de Lyon, ¿tenemos los medios para defendernos? Somos aún peores que los rusos en ese ámbito. Entonces, hay que ser claros. Estamos mejorando nuestras capacidades. Estamos acelerando. Nosotros empezamos a tener interceptores eficientes. De hecho, la empresa francesa Alta Ares, que tiene una inteligencia artificial, fue integrada en la mayor empresa de productores de drones ucranianos, que se llama General Sherry. Así que tenemos joyas francesas. Ahora, necesitamos comprarlas en grandes cantidades. Eso aún no es el caso. Por ejemplo, validamos muy recientemente el hecho de tener cohetes guiados por láser en nuestros Rafale, en nuestros aviones de combate, en lugar de tener misiles RR. Así que, por apenas una quinta parte del precio de un misil tradicional, podemos lanzar 16 al mismo tiempo para interceptar 16 objetivos. Así que, ya hicimos lo necesario. Hace 6 meses, les habría dicho que no teníamos nada. Ahora, empezamos a tener las respuestas técnicas que hay que comprar en cantidad para poder enfrentar este tipo de cosas. Explíquenos exactamente el escenario probable. Entonces, ¿estos drones de qué tamaño son? ¿No son drones gigantes?
Tienen casi 3,5 metros de envergadura, así que son drones de gran tamaño. Los drones pequeños son los que vamos a lanzar si estamos justo al lado. Eso es lo que los ucranianos usaron para atacar los aeropuertos rusos, para destruir decenas de bombarderos. Todo eso fue lanzado desde territorio ucraniano, así que recorrieron 800 kilómetros. Entonces, hicieron sí cerca de 1000 kilómetros. exacto, casi 1000 kilómetros, sabiendo que en realidad sí recorren 1000 kilómetros, porque si fueran en línea recta, sobrevolarían defensas, sobrevolarían ciudades. Así que hacen zigzags. Pero los drones de bombardeo están acompañados por drones que se encargan de la guerra electrónica. Es decir, van a perturbar las defensas que tienen enfrente. ¿Están asociados? Bueno, van a interferir especialmente los radares. Están asociados. Aquí tenemos una lista de... Eso es un espectáculo de fuegos artificiales ahí. Pero hay más. Y eso es solo el principio. De hecho, lo que hay que entender bien es que los ucranianos, su objetivo es hacerle entender a los rusos que mientras más esperen, peor será. Cada día hay una destrucción que cuesta miles de millones. Cada día significa que habrá años de reparaciones para poder volver atrás. Y que si se hubiera detenido hace 6 meses, habría sido mejor para ellos. ¿Por qué los radares no los detectan? Porque esos territorios son inmensos. Siempre hay que repetirlo, para darnos la proporción correcta. Ucrania es tan grande como Francia, más o menos. De hecho, es un poco más grande que la Francia continental. Entonces, eso significa que es un dron que atraviesa el equivalente a toda Francia, incluso un poco más y aún más. Durante todo ese tiempo no hay un solo radar que lo detecte. Entonces, lo interesante de lo que han desarrollado los ucranianos es que ahora tienen sistemas que vuelan a muy baja altura, es decir, vuelan tan bajo en el horizonte que prácticamente vuelan por debajo de las copas de los árboles cuando es necesario. Tienen sistemas de navegación óptica que les permiten ver la trayectoria que han seguido para poder volar tan bajo que un radar, bueno, cuando ve el dron que aparece sobre una colina, 4 segundos después ya lo perdió. No tiene tiempo de fijarlo. Y eso es automático, no es un piloto de dron quien lo opera, no. Sobre Ucrania ocupada, tienen un retorno de video gracias a Starlink. Sobre Rusia, ahí, tienen sistemas que son 100% autónomos. Y luego, el segundo elemento que es importante. ¿Recuerdan cuando los ucranianos lograron destruir una gran cantidad de aviones radares, los famosos A-50? Rusia solo tiene 3 aviones radares para todo su territorio y todo el frente ucraniano, lo cual es totalmente insuficiente. Incluso Francia para su territorio tiene más aviones radares que Rusia para su inmensidad. Y entonces, simplemente para poder detectar esos drones ucranianos que vuelan muy bajo, se necesitarían aviones radares que vuelen alto. Mientras más alto estés, más bajo puedes detectar. Les faltan, así que se ha vuelto un colador. ¿Cómo explicar que Putin no ceda más? Es decir, que no se digan que es el momento de negociar. Trump le ofreció eso en bandeja. No acepta. Pero Putin no puede ideológicamente decir que su guerra ha terminado cuando no ha logrado tomar lo mínimo de lo que exigía, que era simplemente el Donbass. Así que mientras no hayan logrado mostrar una victoria estratégica, que es, he terminado de conquistar la nueva Novorosia, etc., no puede detenerse. Y si se detiene, su economía colapsa. Ya no puede invertir como estaba previsto. Así que su régimen está en peligro. ¿Hasta dónde puede llegar ahora Putin? Miren lo que pasó en la región de Roma, en esa fábrica KNDS, el consorcio franco-italiano que fabrica medios de combate contra Rusia. Y expresamente Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, dice: ahora vamos a intensificar nuestras acciones contra todos los que suministran medios militares a Ucrania. ¿Eso suena a que se están atribuyendo el ataque? En ese caso, Estados Unidos tendría que haber bombardeado a la URSS en la época de la guerra de Vietnam, ya que la URSS apoyaba el hecho de ser aliada de un país que estaba siendo agredido. El hecho de apoyar a un país agredido no nos convierte en cobeligerantes. Así que Rusia no tiene nada que hacer aquí. De hecho, en ese caso, Rusia tendría que devolver lo que equipa sus aviones, sus helicópteros, sus tanques, y ese es material francés. Cuando Thales, Safran, cuando suministrábamos equipos, éramos cobeligerantes con Rusia contra Ucrania, ya que nuestros equipos matan ucranianos todos los días. Hay un momento en que simplemente hay que decir, no estamos en esta guerra, apoyamos a uno de los dos bandos, efectivamente. Y ellos no tienen ningún derecho legítimo de venir a atacarnos. Pero el problema es que, al no haber nunca una respuesta a las agresiones rusas, que son cada vez más violentas, pues son ellos quienes aumentan la tensión, y son ellos quienes hablan cada vez más de cosas, y de incursiones, etc. Aquí hablamos de Italia. 3 días antes, fue en Bulgaria. En Bulgaria, de hecho, hay algo. La Fiscalía de Gabrovo abrió una investigación por incendio intencional, y los responsables de la fábrica dijeron que no hubo error humano. Así que aquí, en cambio, se empieza a atribuir a una intención de hacer explotar esto. En 2014, cuando en la República Checa, los rusos, el GRU,
hicieron explotar un depósito de municiones para evitar que los checos pudieran suministrarlas a Ucrania. Ahora tenemos una cantidad incalculable de ejemplos, en Alemania, en Polonia, en los que oficialmente se atribuye a Rusia, y nuestra respuesta ha sido nula. Aunque hay varias, sin llegar a la escalada, pero hay varias respuestas que se podrían dar. Lo que habría que hacer ahí es decir, si haces un atentado en Alemania contra un Antonov en Leipzig, yo le doy 50 misiles de crucero a Ucrania. Esos son las imágenes en Bulgaria que tenemos ante nuestros ojos. Ahí está, en Bulgaria. Haces explotar mi depósito. Le doy 100.000 proyectiles a Ucrania. Haces volar drones sobre nuestro territorio. Le doy misiles de largo alcance a Ucrania para que puedan derribar tus aviones de combate. Y ahí dejarían de escalar. General Ed. Javier, mira estas imágenes. Belousov, el ministro de Defensa ruso, se mostró en una situación que parece ser el terreno. Incluso cuando la información se multiplica tanto en Rusia como en Ucrania sobre la proximidad de una movilización general, o al menos parcial, de gran importancia en Rusia, según fuentes ucranianas, las autoridades ucranianas, serían de 300.000 a 500.000 hombres que, después del 21 de septiembre, podrían ser reclutados. Y hace un momento, en este estudio, el general Abret decía, sí, eso va a cambiar la dimensión de la guerra. Entonces, he tenido intercambios desde hace algunos días con Ucrania. Y de hecho, me dicen que el año pasado los rusos tuvieron 417.000 reclutas. El año anterior fueron 400.000. El problema para los rusos es que ya no logran reclutar, que hay cada vez menos voluntarios, que ya no logran alcanzar su cuota y que los reclutamientos actuales les cuestan casi $50.000 por cada persona que se une al ejército. Y hacer una movilización de 500.000 hombres al final. Estamos más o menos en el mismo orden de magnitud que en el pasado. Excepto que para los rusos, eso será gratis y no tendrán problemas ni dificultades de reclutamiento. Ahora, si llegan hasta 800.000, como también se está considerando, ahí sí es una verdadera escalada. Y tal vez también sea para compensar las pérdidas, por un lado, pero también para reforzar el frente y posicionarse frente a Europa. 800.000 entonces serían las cifras actuales más 500.000. Así es, son 500.000. La cifra actual es de 400.000 por año. Entonces, sería el doble en comparación con la cifra actual. 500.000 no es realmente algo diferente, ya que han perdido 1 millón de hombres desde el principio. Pero 800.000 ahí habría. 300.000 hombres más de lo habitual. Gracias.